«Vas a morir pobre», el jefe gritó al camionero negro, hasta que la verdad estalló. «Jamás serás alguien importante en esta industria». Las palabras cortaron el aire del elegante vestíbulo de inversiones metropolitanas como una navaja atravesando seda. Eduardo Morales permaneció inmóvil junto al mostrador de recepción, sus botas de trabajo gastadas dejando marcas apenas perceptibles sobre el mármol travertino importado. El aroma de café colombiano premium se mezclaba con el perfume francés que flotaba desde la zona ejecutiva, mientras el zumbido silencioso del aire acondicionado ocultaba la tensión que crecía en el ambiente. Sus manos curtidas por el sol sostenían un sobre manila sellado, los bordes desgastados por el cuidadoso manejo durante el largo viaje desde los barrios industriales de Guadalajara. Alejandra Vázquez, directora general de la firma, ajustó su reloj Cartier mientras observaba a Eduardo con desprecio mal disimulado. Su traje Chanel contrastaba brutalmente con la camisa de mezclilla descolorida del hombre que aún conservaba rastros de diésel y polvo de carretera de su ruta matutina. El eco de sus tacones Louboutin resonaba contra el mármol mientras otros empleados pausaban sus conversaciones para presenciar la confrontación. ¿En serio pensaste que podrías entrar aquí vestido así? La voz de Alejandra atravesó el espacio abierto, atrayendo más miradas del personal elegantemente vestido. Esta es una institución financiera de primer nivel, no una gasolinera de carretera. Las manos endurecidas de Eduardo permanecieron firmes, aunque su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. El eco en su poder contenía documentos que transformarían todo en esta torre reluciente de cristal y poder. Detrás de Alejandra, los ejecutivos juniors susurraban entre ellos, sus colonias importadas, creando una barrera invisible entre su mundo y el de él. «Señora, tengo una cita programada para las 3 de la tarde», respondió Eduardo tranquilamente, su voz manteniéndose estable a pesar de la humillación que lo envolvía como una ola. Alejandra rió, un sonido agudo que rebotó contra los candelabros de cristal del techo. ¿Una cita? ¿Con quién? ¿Con el conserje? Varios empleados se rieron de su comentario, sus carcajadas mezclándose con el suave timbre de las puertas del ascensor que se abrían y cerraban. Si estuvieras aquí, ¿te habrías marchado callado o habrías luchado por el respeto? La recepcionista, una joven llamada Patricia, miró nerviosamente entre Alejandra y Eduardo. Su pantalla mostraba la confirmación de la cita, pero permaneció en silencio bajo la mirada fulminante de su supervisora. El sobre manila parecía volverse más pesado en las manos de Eduardo mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. El silencio llenó cada rincón. Eduardo había manejado camiones durante 34 años, cruzando carreteras que conectaban ciudades y sueños desde Tijuana hasta Tapachula. Sus manos contaban historias de noches largas y madrugadas tempranas, de promesas cumplidas y entregas hechas a tiempo. Cada callo representaba una milla recorrida, una carga asegurada, una fecha límite respetada. Pero esas manos también guardaban secretos que ninguno de estos profesionales pulidos podría imaginar. «Señor, quizás debería regresar cuando esté vestido más apropiadamente», susurró finalmente Patricia, su voz apenas audible sobre los sonidos ambientales del edificio. El sol vespertino que se filtraba a través de los ventanales creaba sombras largas sobre el vestíbulo, resaltando el contraste brutal entre la apariencia humilde de Eduardo y el entorno opulento. Alejandra se acercó más, su perfume Hermès dominando los aromas sutiles que definían este mundo de riqueza e influencia. «Mejor aún, no regrese nunca». Esta firma atiende a inversionistas serios, no a camioneros jugando a disfrazarse. Sus palabras llevaban el peso de la superioridad asumida, cada sílaba diseñada para disminuir y descartar. Eduardo apretó más fuerte el sobre. Adentro yacían documentos que portaban sellos oficiales, firmas de agencias federales y estados financieros que silenciarían cada voz burlona en esa habitación. Pero la paciencia había sido su compañera durante décadas en la carretera y le serviría ahora en este momento de humillación pública.
Entiendo sus preocupaciones, dijo Eduardo, su voz manteniendo el tono calmado a pesar de la creciente audiencia de empleados que se reían. Pero creo que ha habido un malentendido. El único malentendido, espetó Alejandra, es su creencia de que pertenece a este edificio. ¡Seguridad!, alzó la voz, convocando al guardia uniformado estacionado cerca de la entrada principal. Por favor, acompaña a este señor hasta la salida. El guardia de seguridad, un hombre de mediana edad llamado Roberto, se acercó a regañadientes. Reconocía algo en la postura de Eduardo que sugería más de lo que se veía a simple vista, pero su trabajo requería cumplir con las demandas ejecutivas. El sonido de su radio chisporroteando llenó el silencio momentáneo mientras se preparaba para seguir órdenes. ¿Alguna vez te has sentido subestimado? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Cuando Roberto extendía la mano hacia el brazo de Eduardo, las puertas del ascensor se abrieron con timing perfecto. Una mujer de finales de los 50 emergió, su cabello plateado perfectamente peinado y su traje azul marino, exudando una autoridad que hizo que la postura de Alejandra se enderezara involuntariamente. Carmen Solís, socia fundadora de la firma, examinó la escena con ojos agudos que no perdían nada. ¿Qué está pasando exactamente aquí? La voz de Carmen llevaba décadas de comando de sala de juntas, silenciando instantáneamente los susurros y charlas que habían llenado el vestíbulo. Alejandra se apresuró a explicar, su confianza anterior vacilando bajo la mirada escrutadora de Carmen. Este camionero llegó diciendo que tenía una cita. Simplemente estaba manteniendo nuestros estándares profesionales al hacer que lo retiraran. La atención de Carmen se desplazó a Eduardo, estudiando su rostro con la intensidad de alguien acostumbrado a leer personas y situaciones rápidamente. Notó el sobre Manila, la forma en que se mantenía con dignidad silenciosa a pesar de la vergüenza pública, y algo indefinible que sugería profundidades ocultas. ¿Su nombre, señor?, inquirió Carmen, su tono neutral, pero exigiendo respeto de todos los presentes. Eduardo Morales, respondió, encontrando su mirada directamente. Tengo una cita a las 3 para discutir oportunidades de inversión. El vestíbulo cayó en silencio excepto por el suave susurro del aire climatizado moviéndose a través de conductos ocultos. Carmen caminó al escritorio de Patricia y examinó el horario de citas mostrado en su pantalla. Su expresión permaneció indescifrable mientras confirmaba la reunión programada de Eduardo, notando detalles que hicieron que sus cejas se alzaran casi imperceptiblemente. «Señor Morales», dijo Carmen lentamente, «por favor acompáñeme a la sala de conferencias principal». Se dirigió a Alejandra con precisión helada. «Eres bienvenida a observar, dada tu fuerte opinión sobre nuestros clientes potenciales». La caminata hacia la sala de conferencias se sintió como una procesión a través del juicio. Las botas de Eduardo crearon un ritmo constante contra los pisos pulidos, mientras los tacones de Alejandra chasqueaban en staccato agudo detrás de ellos. Otros empleados observaban desde sus escritorios, algunos con curiosidad, otros con diversión apenas contenida ante lo que asumían sería un encuentro breve y embarazoso. La sala de conferencias principal ocupaba una esquina del piso 25 del edificio, sus paredes completamente de cristal ofreciendo vistas panorámicas de la Ciudad de México. La mesa de caoba podía acomodar a 20 personas cómodamente, rodeada por sillas de cuero que costaban más que el salario mensual de la mayoría. Carmen le indicó a Eduardo que se sentara, mientras Alejandra se posicionaba cerca de la puerta, como si estuviera lista para escoltar a un intruso no deseado a la primera oportunidad. Eduardo colocó el sobre Manila sobre la superficie reluciente de la mesa. El sonido pareció amplificarse en la habitación silenciosa, atrayendo la atención de ambas mujeres hacia el paquete gastado, pero cuidadosamente preservado. Carmen se sentó frente a él, sus manos dobladas profesionalmente, mientras Alejandra permanecía de pie con impaciencia apenas contenida. Antes de comenzar, dijo Carmen, debo disculparme por la recepción que recibió en nuestro vestíbulo. La cortesía profesional debe extenderse a todas las citas programadas, sin importar la apariencia. Las mejillas de Alejandra se enrojecieron, pero permaneció en silencio bajo la reprimenda implícita de su socia superior.
Eduardo asintió su agradecimiento mientras mantenía su enfoque en el sobre que contenía el trabajo de su vida y logros ocultos. Señor Morales, continuó Carmen, nuestra investigación preliminar indica que está interesado en discutir oportunidades de inversión significativas. ¿Podría elaborar sobre su posición financiera? Las manos curtidas de Eduardo se movieron para abrir el sobre con cuidado deliberado. El primer documento que retiró portaba el sello oficial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, seguido por papeles del Nacional Financiera y varias instituciones bancarias importantes. Mientras los organizaba sobre la superficie pulida, la expresión de Alejandra cambió de arrogancia despectiva a confusión creciente. «Opero Transportes Morales», comenzó Eduardo, su voz firme y profesional. Proporcionamos servicios de transporte especializados para contratos gubernamentales y clientes del sector privado en todo México y Centroamérica. Carmen se inclinó hacia adelante para examinar los documentos más de cerca, su ojo entrenado reconociendo inmediatamente los membretes oficiales del gobierno y estados financieros auténticos. Alejandra se movió detrás de ella, leyendo por encima de su hombro con incredulidad creciente, mientras números y credenciales se volvían visibles. El primer contrato llevaba el sello de Pemex y delineaba servicios de transporte de combustibles por valor de 200 millones de pesos anuales. El segundo documento, de la Comisión Federal de Electricidad, detallaba acuerdos exclusivos para logística de infraestructura energética valuados en 150 millones por año. Un tercer papel, sellado por la Secretaría de la Defensa Nacional, autorizaba transporte especializado de materiales sensibles con compensación que superaba los 300 millones de pesos en 3 años. Estos contratos, dijo Carmen lentamente, representan flujos de ingresos sustanciales. ¿Cuánto tiempo ha mantenido estas posiciones? 22 años con Pemex, 15 con CFE y 8 con Sedena, respondió Eduardo. 22 años con Pemex, 15 con CFE y 8 con Sedena, respondió Eduardo. Mi compañía también mantiene acuerdos exclusivos con 5 corporaciones manufactureras principales para entregas urgentes transfronterizas. Alejandra se desplomó en una silla cercana, su confianza anterior evaporándose mientras procesaba las implicaciones financieras de los documentos extendidos ante ellos. El camionero que había burlado e intentado expulsar operaba un negocio que generaba más de 600 millones de pesos en ingresos anuales. Carmen continuó examinando los papeles, encontrando licencias comerciales, certificaciones federales y pólizas de seguro que pintaban el cuadro de un imperio de transporte altamente exitoso y especializado. Estados de cuenta de múltiples instituciones mostraban activos líquidos que superaban los 400 millones de pesos, con portafolios de inversión administrados por firmas competidoras generando retornos sustanciales. ¿La composición de su flota?, inquirió Carmen, su respeto por Eduardo creciendo con cada documento revelado. 832 vehículos especializados, respondió Eduardo, incluyendo camiones de transporte seguro, transportadores de materiales peligrosos, cargadores de mercancía sobredimensionada y unidades de respuesta de emergencia. Empleamos más de 1.400 personas en 12 estados. El silencio en la sala de conferencias se volvió pesado con implicaciones. Alejandra miraba fijamente los estados financieros, comprendiendo que había insultado y despedido a un dueño de negocio cuyos ingresos anuales superaban todo el presupuesto operacional de Inversiones Metropolitanas. Su intento de hacer que lo removiera seguridad ahora parecía no solo poco profesional, sino catastróficamente estúpido. Eduardo alcanzó el bolsillo interior de su chaqueta y retiró una pequeña fotografía gastada. La imagen mostraba a un joven en toga y birrete de graduación, su sonrisa brillante, con logro y esperanza. La colocó cuidadosamente junto a los documentos comerciales, su expresión suavizándose con emoción profunda. Mi hijo se graduó de la Facultad de Derecho de la UNAM el año pasado, dijo tranquilamente. Quiere establecer una fundación que proporcione servicios legales a comunidades indígenas. Le prometí a su madre, antes de que falleciera, que le daría a nuestro muchacho cada oportunidad de cambiar el mundo.
Carmen notó cómo cambió la voz de Eduardo cuando habló sobre su hijo, reconociendo la motivación profunda que impulsaba su éxito. Las manos callosas que habían sido burladas en el vestíbulo habían trabajado incansablemente para construir un imperio que podría financiar sueños y transformar vidas. La fundación requiere financiamiento inicial sustancial, continuó Eduardo. Busco socios de inversión que entiendan que algunas empresas tienen éxito elevando a otros en lugar de simplemente generar ganancias. Alejandra sintió el peso de sus palabras anteriores aplastándola. Había despedido a un hombre cuya perspicacia comercial y recursos financieros superaban ampliamente los suyos, cuya ética de trabajo había construido algo extraordinario de la nada. El camionero que había burlado poseía más riqueza genuina e influencia que la mayoría de los clientes de su firma. Carmen comenzó a calcular la oportunidad de inversión, reconociendo que Transportes Morales representaba el tipo de negocio estable, rentable y socialmente consciente que los inversionistas institucionales codiciaban. Los contratos gubernamentales proporcionaban flujos de ingresos garantizados, mientras que los servicios especializados de la compañía comandaban precios premium en mercados competitivos. ¿Sus planes de expansión?, preguntó Carmen, su tono ahora reflejando el respeto debido a un par en lugar de a un cliente potencial. 4 nuevos contratos federales bajo negociación, con valor aproximado de 400 millones combinados, respondió Eduardo. También estamos compitiendo por servicios de transporte exclusivos para 3 proyectos principales de energía renovable. Las proyecciones conservadoras muestran crecimiento de ingresos del 60% en los próximos 3 años. Los números danzaban por la mente de Carmen mientras reconocía la magnitud de la oportunidad que Eduardo ofrecía. La trayectoria de crecimiento de su compañía, combinada con contratos gubernamentales asegurados y posición de mercado especializada, representaba exactamente el tipo de inversión sobre la cual su firma construía su reputación. Alejandra observó esta transformación con horror creciente, entendiendo que su tratamiento de Eduardo no solo había sido cruel, sino profesionalmente desastroso. Había intentado expulsar a un cliente potencial cuya inversión podría generar millones en comisiones para la firma, mientras proporcionaba retornos estables para su base de inversionistas. Eduardo reunió sus fotografías y documentos preparándose para concluir la reunión. Sus movimientos permanecieron sin prisa y dignificados, sin mostrar rastro de triunfo o vindicación a pesar de la reversión completa de circunstancias. El sobre Manila que había contenido sus credenciales ahora tenía el poder de transformar fortunas y validar sueños. «Señor Morales», dijo Carmen mientras se ponía de pie, «creo que podemos estructurar una asociación de inversión que sirva tanto a la misión de su fundación como a los objetivos financieros de nuestros clientes. ¿Estaría disponible para reunirse con nuestro comité ejecutivo completo la próxima semana?» «Sería un honor», respondió Eduardo, estrechando su mano con el mismo apretón firme que había dirigido camiones a través de incontables millas de autopista. «Comparte este video si alguna vez te han juzgado injustamente». Alejandra permaneció sentada, paralizada por la comprensión de que su prejuicio y arrogancia casi le habían costado a la firma una de sus oportunidades más significativas. El camionero que había burlado operaba un imperio comercial que empequeñece sus propios logros, mantenía relaciones con agencias federales y poseía el tipo de riqueza generacional que financiaba sueños y cambiaba vidas. Mientras se preparaban para salir de la sala de conferencias, Carmen se dirigió a Alejandra directamente. Su voz llevaba la autoridad de alguien acostumbrado a tomar decisiones que daban forma a carreras y futuros. «Alejandra, creo que le debes una disculpa al señor Morales», declaró Carmen firmemente. «Tu comportamiento en el vestíbulo fue inaceptable y contrario a cada principio que esta firma representa». Alejandra se puso de pie lentamente, su rostro enrojecido por la vergüenza y el arrepentimiento. Las palabras que había hablado en desprecio arrogante ahora resonaban de vuelta con claridad devastadora. Le había dicho a un empresario multimillonario que jamás sería alguien importante. Había burlado su apariencia mientras ignoraba su sustancia. Había intentado excluirlo de oportunidades basándose únicamente en juicios superficiales. «Señor Morales»,
comenzó Alejandra, su voz apenas por encima de un susurro. Me disculpo sinceramente por mi comportamiento. Mi tratamiento hacia usted fue inexcusable y reflejó mal tanto mi carácter como los valores de esta firma. Eduardo asintió su aceptación de la disculpa, aunque su expresión permaneció neutral. El perdón vendría con el tiempo, pero la dignidad requería reconocimiento de errores antes de que pudiera comenzar la reconciliación. La fotografía de su hijo le recordó que algunas batallas se ganaban a través de la persistencia en lugar de la venganza. Carmen escoltó a Eduardo de vuelta a través del vestíbulo, donde los empleados que habían presenciado su humillación anterior ahora observaban con confusión y creciente conciencia. La noticia de su verdadero estatus se extendió rápidamente a través de conversaciones susurradas y miradas compartidas, transformando su percepción de la escena que habían presenciado. En el ascensor, Carmen estrechó la mano de Eduardo una vez más. Señor Morales, ha sido un honor conocerlo. Espero con ansias nuestra asociación continua y conocer más sobre la fundación de su hijo. Gracias, respondió Eduardo. A veces, los caminos más largos llevan a los destinos más importantes. Mientras las puertas del ascensor se cerraban, Eduardo reflexionó sobre los eventos de la tarde. La humillación en el vestíbulo había sido dolorosa, pero no sorprendente. Había enfrentado juicios similares a lo largo de su carrera. Sin embargo, cada desafío superado había fortalecido su determinación de probar que el éxito venía en muchas formas, a menudo usando botas de trabajo y llevando el aroma del trabajo honesto. El vestíbulo gradualmente regresó a su ritmo normal, pero la ausencia de Alejandra en las reuniones vespertinas no pasó desapercibida. Carmen convocó una junta de emergencia del personal para abordar los eventos del día y reforzar el compromiso de la firma de tratar a todos los clientes con respeto y profesionalismo. Hoy fuimos testigos de una falla de carácter que podría habernos costado caro, anunció Carmen a los empleados reunidos. El señor Eduardo Morales opera una de las compañías de logística más exitosas de la región, mantiene contratos gubernamentales multimillonarios y posee exactamente el tipo de integridad y visión que afirmamos valorar. La habitación cayó en silencio mientras las implicaciones completas se volvieron claras. El camionero que habían visto siendo humillado controlaba más riqueza y ejercía más influencia que la mayoría de sus clientes establecidos. Su dignidad silenciosa ante la falta de respeto había revelado más sobre el carácter que los trajes caros y zapatos pulidos jamás podrían. Carmen continuó su discurso con el peso de la sabiduría duramente ganada. El éxito toma muchas formas, y la sabiduría a menudo usa ropa de trabajo. Fallamos en reconocer la excelencia porque estábamos cegados por juicios superficiales. Esto no puede volver a suceder. Alejandra presentó su renuncia esa noche, entendiendo que sus acciones habían dañado irreparablemente tanto su reputación como la posición de la firma. El camionero que había burlado poseía el tipo de perspicacia comercial y recursos financieros sobre los cuales se construían las carreras, y su falla en reconocer su valor había resultado profesionalmente fatal. Eduardo regresó a su casa modesta en una colonia tranquila, donde la fotografía de su hijo tenía un lugar de honor en la repisa junto a su título de abogado. El sobre Manila ahora contenía acuerdos firmados que financiarían su fundación y proporcionarían servicios legales a comunidades que habían sido olvidadas por otros. 3 semanas después, Inversiones Metropolitanas anunció una asociación importante con Transportes Morales, involucrando servicios de administración de inversiones por valor de más de 800 millones de pesos. El comunicado de prensa destacó el compromiso de Eduardo con la responsabilidad social y el trabajo de su hijo, estableciendo clínicas de asistencia legal en áreas desatendidas. Carmen supervisó personalmente la relación, asegurándose de que cada interacción reflejara el respeto y profesionalismo que debería haber caracterizado su primer encuentro. A menudo reflexionaba sobre la lección aprendida esa tarde, que la verdadera riqueza caminaba silenciosamente, se vestía prácticamente y medía el éxito por promesas cumplidas en lugar de apariencias mantenidas.
Eduardo continuó manejando sus rutas ocasionalmente, encontrando paz en el ritmo del camino y la satisfacción de entregas completadas a tiempo. Sus conductores lo respetaban no por su riqueza, sino por su disposición a trabajar junto a ellos, entendiendo sus desafíos porque los había vivido él mismo. La fundación prosperó bajo el liderazgo de su hijo, proporcionando servicios legales a miles de familias que anteriormente habían carecido de acceso a la justicia. Cada caso ganado, cada familia ayudada, cada comunidad fortalecida validaba la promesa que había hecho junto a la cama de su esposa años antes. Alejandra encontró nuevo empleo con una firma más pequeña, llevando lecciones aprendidas a través de experiencia dolorosa. Nunca más juzgó a clientes potenciales por su apariencia, llevando lecciones aprendidas a través de experiencia dolorosa. Nunca más juzgó a clientes potenciales por su apariencia, habiendo descubierto que el éxito a menudo viajaba en botas gastadas y hablaba con confianza silenciosa en lugar de alardes ruidosos. La industria financiera reconoció la historia de Eduardo como un recordatorio poderoso de que la oportunidad usaba muchos disfraces y que la sabiduría a veces requería mirar más allá de las presentaciones superficiales para reconocer el verdadero valor. Su éxito se convirtió en un estudio de caso en escuelas de negocios, ilustrando cómo la determinación, integridad y pensamiento estratégico podían construir imperios desde comienzos humildes. Años después, cuando le preguntaron sobre el día que casi fue expulsado de Inversiones Metropolitanas, Eduardo sonreía y tocaba la fotografía de su hijo. La humillación había dolido, pero también había abierto puertas a asociaciones que financiaron sueños y cambiaron vidas. Cada camino enseña lecciones, decía, y a veces los tramos más ásperos llevan a los destinos más hermosos. El sobre Manila que había contenido sus credenciales ahora guardaba cartas de agradecimiento de familias cuyos problemas legales habían sido resueltos, comunidades cuyas necesidades habían sido atendidas y jóvenes cuyas educaciones habían sido financiadas por la fundación que su éxito había hecho posible. Carmen a menudo contaba la historia a nuevos empleados, enfatizando que su papel requería reconocer el potencial en todas sus formas. El camionero que había sido burlado en su vestíbulo les había enseñado que la dignidad comandaba más respeto que los trajes de diseñador y que el verdadero éxito se medía por vidas mejoradas en lugar de apariencias mantenidas. Suscríbete para más historias poderosas como esta y haz clic en el video de la pantalla para ver el siguiente con un giro tan poderoso que nunca lo olvidarás. Algunas máquinas funcionan con promesas cumplidas.